Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo A76 4G, el nuevo terminal de gama media básico que ha presentado Oppo allí en Malasia y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comencemos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, como leí en el título, larga vida al 4G. Oppo ha decidido presentar, de momento no de forma global, pero es probable que dentro de poco sí lo conozcamos así, un nuevo terminal 4G. Este nuevo Oppo A76 4G. Un gama media básico, como queráis llamarlo, interesante, aunque tenemos que criticar alguna que otra cosa, pero bueno, es una opción a tener en cuenta, sobre todo por su precio, que es bastante ajustado. Como siempre, primero de todo comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa. Un diseño en este caso algo repetitivo, eso suele pasar porque Oppo es una marca que, sobre todo dentro de la gama media, se parece bastante a Xiaomi y es que presenta bastantes terminales, ¿no? Con lo cual es normal a veces repetir un poco algún que otro diseño, ¿no? Un diseño que puede que hayamos visto en algún que otro Oppo y algún que otro Vivo, pero bueno, con una doble configuración de cámara, algo raro hoy en día teniendo en cuenta que tanto en gama media como en gama media baja solemos ver 3, 4 o incluso hasta 5 sensores, ¿no? Con lo cual una doble configuración en este caso es algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Un diseño de dos colores, tanto un negro bastante sobrio como una especie de azul con ese tipo de color bastante bonito y bastante alegre, y por la parte delantera panel plano totalmente y cámara selfie perforada en un lado. Sí que es verdad que a pesar de ser un gama media y que últimamente la tendencia esté un poco hacia quitar los marcos, en este caso sí que nos damos cuenta que se notan un poquito los marcos tanto a los laterales como sobre todo arriba y abajo, pero bueno, tampoco se nota mucho, ¿no? Como siempre digo, el diseño es algo subjetivo, es decir, puede que te guste o puede que no, dependiendo de cada persona, con lo cual vamos a pasar a su ficha técnica. En su ficha técnica empezamos como siempre primero de todo por la pantalla. En este caso contamos con un panel LCD de 6,5 pulgadas, resolución HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco. Bien, al hablar de un gama media básico, como digo, como queráis llamarlo, es normal que veamos un panel LCD. Es verdad que podríamos haber apostado a lo mejor por un panel AMOLED, pero está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta el precio. Un panel LCD, un tamaño muy normal de 6,5 pulgadas, resolución habitual de HD Plus y tenemos ese pequeño plus que nos permite el procesador de Qualcomm para meter esos 90 Hz de tasa de refresco. A nivel de pantalla, aunque es básico, obviamente estos últimos días hemos estado hablando de terminales de gama alta, ¿no? Tanto de iQOO, de Redmi o incluso también de Nubia, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta esos terminales que son de tantas características, venir ahora a hablar de un gama media pues se nos hace un poco raro, ¿no? Pero a nivel de pantalla está bastante bien, bastante básico, no podemos tampoco pedirle mucho porque el terminal como está construido tampoco nos puede dar muchas capacidades, ¿no? Con lo cual a nivel de pantalla es básico, pero no está nada mal. A nivel de procesador han decidido tirar por el Qualcomm Snapdragon 680, un procesador que de momento a lo mejor no nos suena mucho ya que es bastante reciente, entre comillas, de finales del 2021, y un procesador que, como digo en el título, alarga la vida al 4G. Va a ser de los últimos procesadores en contar con esta tecnología, pero todavía sabemos mucho que hay terminales que todavía necesitan seguir teniendo 4G, ¿no? En muchas gamas medias sobre todo, para que los consumidores medios que todavía no se han pasado al 5G puedan disfrutar todavía de esta conectividad. Con lo cual, bastante normal, vamos a ir viendo algún que otro terminal 4G y este es uno de sus ejemplos, ¿no? Un procesador, en este caso el 680, bastante interesante, es decir, procesador hecho para esta gama media, con lo cual a nivel de potencia y fluidez hablamos hasta un cierto punto, es decir, va a darnos potencia suficiente, pero para este precio, es decir, estamos pagando un procesador bueno, pero para la gama media, no nos hagan muchas ilusiones de que sea un procesador muy potente o con una super conectividad, no, es decir, un procesador bueno porque es de Qualcomm y además un 680, es decir, está en esa gama media, pero nos va a dar una potencia más o menos justa, ¿no? Por así decirlo, pero potencia suficiente para este terminal. Y como digo, a nivel de conectividad solo contamos con redes 4G, ¿no? No es algo malo, es decir, si este terminal fuera el Oppo A76 pero 5G, ya vería que el precio se subiría un poco más, ¿no? Porque el hecho de poner conectividad 5G hace que se incremente un poco más. Con lo cual, el hecho en este caso de tener 4G, pues nos va a venir bien para rebajar un poco el precio. También a este procesador le acompaña una única versión de memoria RAM y almacenamiento interno de 6 GB de RAM y 128 de este almacenamiento interno, ¿no? No está mal, es decir, el hecho de tener una única versión hace que tengamos también un único precio, es decir, sabemos que el precio que tenga solo va a llegar uno, ¿no? Y con lo cual no está tampoco tan mal, 6 GB de RAM es más o menos suficiente y 128 pues más o menos en general es una versión suficiente, ¿no? Con lo cual hasta este punto un terminal interesante, estamos hablando de un gama media básico, con lo cual a nivel de pantalla está bastante bien. Un procesador bastante nuevo y bastante reciente que sabemos que funciona bastante bien, y a nivel de memoria RAM y almacenamiento interno tampoco es que tengamos mucha queja, ¿no?
Obviamente, poder tener una versión de 8 GB o una versión de 256 no hubiera estado nada mal, pero son incrementar un poco más el precio, ¿no? A nivel de apartado fotográfico, donde más sorprende, y es que siempre suele ser un apartado que la gama media básica, es verdad que se descuida un poco porque últimamente la tendencia va hacia quitar el gran angular, pero solemos ver a lo mejor, como digo, triple o cuádruple configuraciones, ¿no? En este caso Oppo sorprende un poco, ya que ha ido a lo más básico total y con una doble configuración bastante, como digo, básica, ¿no? Contamos con un sensor principal de 13 megapíxeles, al que le acompaña un sensor de 2 megapíxeles con función monocromo para los retratos, ¿no? No está mal, es decir, tampoco podemos pedirle mucho, tampoco podemos hablar mucho de la cámara, ya que son simplemente dos sensores, pero sí que es verdad que sorprende un poco para mal, ¿no? Es decir, a lo mejor si tenemos que buscarle un defecto a este terminal, yo creo que sería su cámara, ¿no? Tenemos suficiente, tenemos un sensor más o menos que nos apaña de las fotografías normales, no vamos a hacer unas grandes fotografías, eso hay que tenerlo en cuenta, pero más o menos si nos manejamos bien, sabemos sacarle el partido, pero no es un apartado fotográfico a lo mejor para un gama media, ¿no? Es decir, a lo mejor la tendencia no está ahí, la tendencia está en poner sensores a lo mejor de un poco más de megapíxeles o incluso más sensores, pero aquí Oppo ha decidido simplificar. Esto siempre tiene su parte mala para el consumidor, es decir, obviamente si está buscando más sensores o puede jugar un poco más con la cámara, tiene su parte mala, pero a nivel del precio, cuanto menos cosas, también el precio va a ser menor, ¿no? Con lo cual siempre debemos buscar ese equilibrio, ¿no? Los gamas medias, pues, sacrificar alguna cosa para intentar rebajar el precio al máximo. Con lo cual no está tampoco mal, pero como digo, básico, ¿no? Si damos la vuelta al terminal, en la cámara selfie perforada y una esquina en pantalla, contamos con un sensor de 8 megapíxeles para este tipo de fotografía. Vuelvo a repetirme, primero todo no hemos probado el terminal a nivel de fotografía, es decir, no sabemos cómo funciona, si funciona mejor o peor, pero al menos desde las características, aunque sea básico, pinta bastante bien, ¿no? Como digo, dentro del precio y dentro de las características generales no tenemos mucha queja. A nivel de batería y carga rápida, aquí Oppo se ha querido lucir, ¿no? Si bien a lo mejor la cámara no ha sido su punto fuerte, la batería y la carga rápida sí lo es. Contamos con 5000 mAh, es decir, una batería increíble, pero además una carga rápida de 33 vatios. 5000 mAh es una autonomía muy buena, nos va a permitir que en un gama media, es decir, un terminal que no consume mucha batería, por mucho que queramos, tanto procesador como cámara, como pantalla, etcétera, no van a consumir mucho, con lo cual nos va a dar una autonomía muy buena para el día completo, pero es que además, ya no solo la autonomía perfecta, sino una carga rápida increíble de 33 vatios, es decir, una carga rápida, algo habitual más o menos en esta gama media, pero que teniendo en cuenta las características es una muy buena carga rápida, ¿no? Con lo cual, como digo, a lo mejor han decidido sacrificar un poco más el apartado fotográfico, pero meterle más caña a la batería y carga rápida. El resto de características, pues como siempre, Android 11, Color 11.1, contamos con USB tipo C, Bluetooth, Wi-Fi, conectividad 4G, etcétera, ¿no? Como digo, un poco las características habituales de un terminal de hoy en día. Muy bonito, muy interesante y más o menos con una característica buena, entre comillas, ¿no? Pero lo importante es el precio. Como he dicho al principio, se presentó allí en Malasia, es decir, de momento conocemos el precio al cambio directo, pero no tenemos noticias de cuándo llegará de forma global. No suelen tardar mucho, es decir, puede que Oppo el mes que viene ya lo esté presentando, pero de momento, a día de hoy, es decir, 23 de febrero, solo conocemos los precios al cambio. En su versión más básica de 6 GB de RAM, bueno, básica e única de 6 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, tiene un precio al cambio de 189 euros. Un precio que más o menos se ve adecuado para un terminal 4G con una pantalla más o menos buena, un procesador reciente y bastante bueno, un apartado fotográfico que a lo mejor es su peor apartado entre comillas y una increíble batería y carga rápida, ¿no? Con lo cual debes valorar tú como consumidor qué es lo que más te interesa y si ves este terminal como una opción posible o la descartas. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, lo tienes todo abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!